Bueno gente, un día más en este canal seguimos con las decklists de One Piece y hoy toca turno a Luffy Malaguita, Luffy Uva, que es un deck que estos días estoy jugándolo bastantes horas, tanto en simulador y en locales. De hecho, justamente este martes me hice un 3-0, gané el local y hoy en un local de 22 personas quedé 3-1, ¿vale? Y quedé en sexto lugar con este mazo jugando en OP11. Sí que es cierto que NB fue un mazo tier 0 absoluto y ahora en OP11 no es un tier 0, pero es un tier S alto. Y sí que es cierto que ciertos games puede que sintáis que el mazo no tira, porque si Sanji Pudding es un mazo que no va, ¿vale? Y si no la encuentras, pues mala suerte, pero de general, dentro de ese factor suerte, es un mazo bastante estable y que funciona muy bien en este formato de OP11. Así que vamos a ver la decklist de alguien como yo, que llevo ya 2 torneos seguidos, ganando uno y quedando 3-1 en el siguiente. Así que vamos allá con la decklist. Bueno gente, este mazo ya expliqué antes que es dependiente de una carta que es Sanji Pudding. Si esa carta no la ves, no la encuentras, el mazo no tira, el mazo no va. Por tanto, cuando esto pasa, pues sencillo, hay un montón de buscadores en el mazo. Para empezar, tenemos aquí 4 Namis por un Don, ¿vale? Sencillo, la bajas y buscas 5 cartas y te quedas un Straw Hat. Da igual que sea verde o morado. Y esto es muy útil para buscar pues Sanji Puddings que son morados, o Zoros verdes, o la chancla que es morada, o incluso el Zoro buscador que también es morado. Por tanto, 4 de estas son súper imprescindibles. Seguimos con más buscadores. Eventos de Wano, que aparte tiene un trigger, que básicamente el trigger es que la carta la juegas. Y la carta que hace, buscas 3 cartas y te quedas una carta que sea Straw Hat, Kid Pirates o Hard Pirates. Esta carta es muy importante contra matchups de mazos verdes, porque lo más seguro es que el rival te plante una muralla china con los Kids y esta es la única carta que te busca el Gamma Knife del mazo, porque es una carta de Hard Pirates. Por tanto, para empezar, 4 Namis que buscan cartas y también 3 cartas de Wano que en principio son para todo, para buscar Sanji Pudding, para buscar lo que tú quieras de Straw Hat y también en matchups de verde para encontrar, como es obvio, el Gamma Knife. Y el trigger es increíble, ¿vale? Bien, seguimos con más buscadores que si vamos segundo queremos verlo, que es el Zoro de los 4 dones, es un Straw Hat. La parte mala, que la carta esta solo busca Straw Hats morados, ¿vale? Solo son morados. Lo bueno, que buscas 5 cartas y puede buscarse a sí mismo. Que esto, cuidado. Bajas esto, buscas y pillas otro más de estos. Siguiente turno, Sanji Pudding, líder skill, de vuelta a 4 dones y me juego otro. Ojo con eso, muy bueno, chicos. Bueno, el barquito, qué deciros, es también como un buscador entre comillas, que también da coste. Básicamente por un don lo bajas, on play robas una carta y aparte das 2 de coste extra a cualquier carta de tu campo. Y esto contra negro es esencial, contra un Teach, contra un Smoker, contra un Lucci si lo veis, que no lo creo mucho. Pero vamos, carta para mazos negros, ¿vale? No está mal. Bien, seguimos con la Nico Robin, que sigue siendo, bueno, es un blocker, pero es un buscador encubierto, que básicamente es... tengo 2 en el mazo, que on KO te quitas un don de tu campo, lo envías al don deck y buscas 3 cartas y te quedas una de Straw Hat. Por ejemplo, tenemos... no lo sé, tío. Tenemos 4 dones, plantamos esto en el campo, ¿vale? Nos lo matan, don -1, estamos en 3, buscamos carta... Sale Sanji Pudding, siguiente turno 5 dones, bajo Pudding, tengo menos dones que tú, robo carta. Un poco de ese estilo, ¿sabéis? Aparte que es un blocker por 3 dones, que está muy bien, ¿vale? Bueno, carta que pensé entre meterla, no meterla y siento que es muy buena, porque al final lo que con este mazo buscas casi siempre es ir segundo. 2 dones, buscador, 4 dones, Zoro... 6 dones, Sanji Pudding, habilidad, otro Zoro. Ir segundo es 100% mejor, pero si por un casual el dado lo perdéis y vais primero, tenemos la curva de el Frankie. ¿Qué pasa? Lo que yo casi nunca suelo hacer es jugarme Sanji Pudding en 5 dones. ¿Por qué? Porque la bajas, usas la skill del líder y activas de vuelta 3 dones.
1 por Sanji Pudding y 2 por el líder. Te quedas en 3 dones y por eso no hay nada. O sea, al final plantas Sanji Pudding, que contra un negro o contra un Shanks Control va a morir 100%, lo cual es que renta -1. Y encima, al lado no plantas nada. ¿Qué plantas? Un blocker Nico Robin sin sentido, mucho no lo entendía. Así que le metí esta carta por si acaso en curva impar hacemos Sanji Pudding en 5 dones, nos quitamos un don. Bueno, mentira, me quito 2 dones por el líder, activo 2 y gano 1 por Sanji Pudding, por tanto pierdo un don como tal y por 3 dones que me quedan restantes bajo esto y on play rampeo un don. Y básicamente no pierdo ningún don y por 5 dones he jugado Sanji Pudding, que es un 5, y Franky, que es un 3, o sea, 8 dones. Y encima mi líder es un 6. Y encima esta carta, cada vez que ataque, si tengo mismos dones o menos que tú, que suele pasar, ganas un don resteado. O sea, esta carta es increíble para la curva impar, o si no, para rampear dones y ya está. O sea, es una carta muy buena. Sigamos con el Zoro verde, que he pensado seriamente en ponerle 4 copias y no 3, porque en este formato se ve mucho Straw Hat, pero también se ve Velobetis. Y la carta que más counter le hace a Velobeti es esta carta, porque on play giras un bicho de coste 4 por la puta cara, y si el rival tiene en el campo 2 bichos o más, esta carta puede pegar a personajes en el turno que es jugado. Es como un rush a bichos, ¿vale? Entonces, la Velobeti lo que busca es proteger a sus bichos, que son de coste, bueno, de poder pequeñito. Entonces, bajas esto en 4 dones, le giras un bicho y le pegas con el líder. Por ejemplo, siguiente turno le bajas esto, pegas con esto, pegas con el líder. Al final es una carta que contra Velobeti es esencial y que es la carta que más victorias me dio jugando contra ese mazo. Pero bueno, como es un poco situacional y es un counter 1000, le he puesto 3 copias y de momento así me va bien. Bueno, qué deciros, Sanji Pudding, carta core del mazo, que si no la encuentras, tu mazo es que no tira. 4 copias, básicamente on play, al tener dones igual o menos, robas una carta por el on play. Y en tu turno, cuando 2 dones abandonan el campo y se van al don deck, ganas un don activo del don deck. Entonces es líder skill, me quito 2, activo 2, y como 2 dones se han ido, activo 1 por Sanji Pudding. No, gano 1 del don deck como activo por Sanji Pudding. De esto 4 copias, por supuesto, porque básicamente los buscadores de aquí, ya sea la Nami, el Wano, el Zoro, lo que buscamos para empezar, lo principal es siempre encontrarte 1 o 2 de estos. Mínimo, porque es que el mazo, si no encuentras un Sanji Pudding o 2, es que el mazo se va a la mierda. Si encuentras uno y te lo petan y ya no encuentras el siguiente, estás muy done de la partida. Entonces, digamos que el mazo se basa en buscar muchísimo para plantar un montón de buscadores y encontrar la carta core, que sería pues los Sanji Puddings, ¿vale? Así que, bueno, Sanji Pudding, carta core del deck, que es muy sencillita y que es, vamos, la hostia. Bueno, el Luffy secreto, que es de las cartas más caras que hay en One Piece ahora mismo, en secretas al menos. Llevo 3 copias. Antes iba con 4. ¿Qué pasa? Tienes tanto buscador, tanta mierda, que al final los ves. Y tener 4 es un brick más que no interesa. Así que lo bajé a 3 copias y lo ves siempre tal cual. Una carta que es muy buena porque si el rival tiene en su campo 5 dones, esta carta gana rush. Y además, buen ataque en esta carta, si en tu campo tienes 2 dones activos y los devuelves al don deck, esta carta cuando pega se vuelve a activar, o sea, se pega 2 veces, ¿vale? Con la condición de que 2 dones activos se van al don deck y te picas una vida. Pero ¿qué pasa? En tu campo tienes 2 Sanji Puddings, bajas esto, pegas de 8, haces la skill, te quitas 2 dones, vuelven como activos por Sanji Pudding. Se activa de vuelta, pega de vuelta. Esta carta contra negro va muy bien, contra barbas también en concreto, porque es una carta que yo lo que hago es que básicamente si el rival va con un color negro y tengo esto en la mano, yo ya sé que las primeras vidas, en vez de dejar que entren, las defiendo. Porque en 6 dones voy a jugarle esta carta y voy a activar el efecto y por tanto la vida que defendí antes voy a picarla. Y así meto mucha más presión, ¿sabéis? Porque al final el negro es que bajas un bicho, te lo peta y da asco. Por tanto, lo que yo hago es defenderme las
bueno, me quedo si puede ser en 3 vidas o en 4 vidas, a poder ser. Bajas esto, pegas de 7, activas skill, pegas de 7 y metes presión infinita. Así que esta carta es una carta muy buena, tanto para finishear, ¿vale? Y contra mazos negros viene genial, porque pega 2 veces. Bueno, sigamos con Lufitaro, que llevo 2 copias, lo mismo. Esta carta es una carta que en ciertos matchups viene súper bien, porque al final con dones 7 te marcas Lufitaro, te quitas un don, por lo que irás por debajo del rival o equal. 7, te quitas un don, bajas Sanji Pudding. Como tienes dones equal o menos, robas carta, don menos 2 y activas, ya sabéis, lo de siempre. Y esto contra mazos que sean negros, como un Smoker o un Lucci y tal, esto es genial porque le jode. Porque de generar un mazo negro suele hacer KO a un solo target, a no ser que seas un Lucci. Pero ya plantándole pues un Lufitaro y un Sanji Pudding, le plantas un coste 7, un coste 5. Y si encima activas el stage, es un coste 7 y un coste 7 por 7 dones. Y aparte, líder más 1000 de poder, ya sabéis, en fin. Esta carta contra mazos negros es importante. Pero es una carta bastante situacional y que depende mucho del matchup. Y llevarlo a 4 copias o 3 copias no lo veo, es llevar 2 y si sale y la juegas bien, y si no, pues también, no pasa nada. 2 copias, ¿vale? Bueno, counters 2K, uso Hachi, no puede faltar, menos mal que entra reprint en PRB, gracias a Dios. Básicamente, counter 2K, on play, si en tu campo tienes 8 dones o más, le resteas un coste 5. Esto para finishear, pues bajas esto, le quitas un blocker y le finisheas, por ejemplo, ¿vale? A 4 copias. Sanji, counter 2K, que es un blocker de coste 6, pero siempre que tengas 2 dones menos que el rival, que en tu caso con este mazo es siempre, es un coste 3. Entonces por 3 dones plantas un blocker 6000, que esto es genial. Vale, y estos son los únicos counters que llevo 2000 en el mazo. Llevo 8 counters 2000. Llevo poquito porque al final también tenemos pues las pataditas, los eventos de 0. Pero siento que este mazo no va tanto de tener counter en mano, sino que plantas tanto bicho en la mesa que el rival no puede permitirse el pegarte a cara. Siempre busca el limpiarte mesa. Porque si le plantas de repente 2 Zoros, 2 Sanji Pudding, no va a ir a por ti. Y si va a por ti es tonto, porque a la vuelta vienen full hostias, ¿entiendes? ¿No? Entonces, digamos que llevo 8 counters 2000, que ya es suficiente, porque tu mesa de por sí hace de pseudo blocker, ¿vale? Y aparte, pues tengo los eventos de 0, que básicamente, pues, es un más 3000. En este mazo es importantísimo porque estás briqueado en late siempre. Y también pues las 4 pataditas del Gungun Giant, que no falla. Te quitas 2 dones, ganas más 4000, robas 2 cartas. Esta carta es una locura y algún día va a ser baneada. O sea, 100%, 100%. Pero hasta ese día la seguiré jugando. Y para acabar tengo 2 Luna, que pensé mucho en si ponerlo o no en este formato. Porque cuando empezó P11... se veía bastante pues Buggy, que son Big Bosses, se veía Snakeman, que son Big Bosses, hasta que de repente se empezó a ver bastante, bueno, un meta más variado, con Los, con Bonnie, con Barbas Negras, con Velobetis, y siento que no siempre hay Big Bosses enfrente tuya. Entonces es una carta que mucha gente se la ha quitado y yo me la bajé de 3 copias a 2, porque sí que es cierto que ahora se usa menos. Pero como hay aún mazos de costes pequeños, como es Velobetti, por ejemplo, que es meta, esta carta es una locura, porque básicamente le friseas la mesa al rival cualquier bicho de coste 7 o menos. Velobetti en campo con 5 bichos, juegas esto y se queda la mesa friseada por completo. Entonces, contra ciertos matchups es cierto que no funciona, pero hay muchos matchups, muchísimos matchups, que esta carta me da la victoria. De hecho, hace unos días en el local que gané me enfrenté a un Barbas y tenía de mano 2 Luna. Y el tío que hizo, la Fit, resteo. -3 con Doc Q, resteo. -3 con no sé qué, resteo. En fin, la mesa entera resteada y de coste 7 o menos. ¿Qué hice yo? Luna, no jugó. Luna, no jugó.
Next Turn, Luffy Rush, de 11 y de 11. Es una carta que en ciertos matchups es esencial. Entonces, yo prefiero no quitarla. 2 copias mínimo. 3 tal vez también. Pero 2 mínimo, chicos. Y para acabar, esto es obligatorio. 2 Gamma Knife, que es una carta buscable solo por el evento de Guano. Pero que contra los mazos verdes, que se ven bastante estos días, el Lo verde-amarillo, la Bonnie, el Smoker, que también es verde-rojo, son mazos que en ciertos turnos, ¿qué hacen? Bajarte el kit, Rocinante, Tashigi. Entonces, con esta carta, por 2 dones, te quitas un don después, le quitas menos 5000 a un bicho. El kit pasa a ser de un 8000 a un 3000 y se muere 100%. Pero si en el matchup contra una Bonnie o contra un mazo verde que te baja un kit no ves esta carta, es bastante complejo el que tú ese matchup lo ganes, porque no es solo el kit, es que es el kit con blockers pequeños y es muy molesto. Entonces, 2 copias mínimo, 2 copias. Así que nada, chicos, esto es el decklist que yo tengo ahora mismo. Creo que es muy sólido. Ya os digo, llevo jugando este mazo desde EV, en el simulador, contra amigos, en locales y tal. Y justamente estos días pues voy volando. O sea, gané gané el martes 3-0, o sea, perdón, 4-0. Y hoy gané también, 3-1. O sea que me refiero, el mazo va volando y sigue siendo un tier S. Y que ahora no P12 viene soporte para este mazo. Y va a seguir siendo un mazo muy bueno. Así que nada, chicos, ojalá este vídeo os sirva a todos. Es un mazo que es costoso, pero que si tenéis pasta y tal, es divertido, es meta y da alegrías. Así que nada, chicos, dejar un buen like, suscribir al canal y like para más vídeos. ¡Chao!